En este tutorial conoceremos las herramientas de reforma, que estas herramientas nos van a ayudar a hacer modificaciones tanto en los vectores como en los objetos mismos. Para comenzar vamos a irnos al menú File, vamos a Place y vamos a buscar un archivo, que en este caso es una fotografía, pero puede ser también algún dibujo vectorial que nosotros tengamos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para hacerlo de manera que no se nos deforme. Tenemos Shift, que es como una herramienta de exactitud que tenemos para que precisamente no se deforme, un poquito más pequeña, y la colocamos al centro. Vamos con la primera herramienta, que es la herramienta de rotar o Rotate Tool, que la podemos utilizar presionando la tecla R. Al dar dos clics sobre esta herramienta, nos sale una ventana en donde podemos determinar el ángulo que nosotros queremos en que nuestro objeto gire. Primero necesitamos tenerlo seleccionado. Damos dos clics sobre la herramienta de rotar y le damos, por ejemplo, que lo queremos rotar a 45 grados. Y nos rota nuestra imagen. Vamos a regresarla como estaba. También lo podemos hacer de manera manual. Seleccionamos nuestra imagen, nos vamos a la herramienta rotar y de una esquina vamos girando nuestra imagen y dependiendo de cómo nosotros la querramos hacer. Si nos damos cuenta, gira alrededor de un punto fijo. Este punto fijo también lo podemos mover nosotros a cualquier parte de nuestra fotografía y entonces a la hora de girar, gira nuestra foto de manera diferente. La segunda herramienta que tenemos es la herramienta de reflejo o Reflect Tool, que la podemos utilizar presionando la tecla O. También si damos dos clics se nos despliega una ventana donde podemos decirle si lo queremos horizontal o lo queremos vertical y qué ángulo necesitamos. Y de igual manera lo podemos hacer manual. Aquí ya se reflejó la imagen. Vamos a regresarla como estaba. Lo podemos hacer también de manera manual, tomándola de una esquina. El globo estaba del lado, el globo con las rayas estaba del lado izquierdo. Y al voltearla ya se nos reflejó y ya tenemos el globo de las franjas en el lado derecho. También podemos mover el punto fijo y también podemos hacer el reflejo. Y nos queda a través del punto fijo. Ya regresa nuevamente el globo del lado izquierdo. Ok, otra de las herramientas de reforma también es la de escalar o Scale Tool. La podemos utilizar presionando la tecla S. Esta herramienta nos va a servir para escalar nuestra imagen más chica o más grande. Pero si se fijan, se nos deforma. Para evitar esto y que se deforme, que lo podamos nosotros escalar de manera uniforme sin que se deforme, lo tomamos de la esquina y con nuestra herramienta de Shift podemos hacer más chico o bien podemos hacerla más grande con Shift. También si damos dos clics se nos despliega una ventanita en donde nos dice si lo queremos escalar uniformemente, es decir, sin que se deforme, o lo necesitamos escalar de manera horizontal o vertical, que se nos pudiese crear algún rectángulo y se nos pudiera deformar nuestra fotografía. En este caso, si lo queremos al 50%, le damos OK y uniformemente nos escala al 50%. Una herramienta más es la herramienta de Shear Tool. Con esta herramienta lo que nos permite es inclinar nuestra fotografía o nuestro objeto. También lo hace alrededor de un punto fijo. Podemos hacerlo también dando dos clics directamente en la herramienta, en donde también nos sale qué ángulo necesitamos nosotros que se incline nuestra fotografía, igualmente si de manera horizontal o de manera vertical. Y nos inclina nuestra fotografía. Otra de nuestras herramientas de reforma es la herramienta de Reshape Tool. Para ella nos vamos a la herramienta de pluma o Pen Tool y vamos a crear una línea recta con un punto de inicio y un punto final y Shift para que nos quede completamente recta. Y vamos a agregarle dos puntos ancla
para poder explicar la herramienta. Como recordaremos cuando vimos el tutorial de pluma, tenemos un convertidor de punto de ancla. Y este convertidor lo que hace es generarnos unas curvas, pero si nos fijamos tenemos el punto fijo, ¿sí? De igual manera, podemos generar curvas y tenemos el punto fijo. Esta herramienta de Reshape Tool lo que hace es modificar, va a crear un punto ancla y va a modificar nuestra forma respetando la curva que tiene, pero va moviendo todo el punto ya no permanece fijo. Obviamente, si nosotros nos vamos al convertidor de curvas, podemos hacerle también la modificación y queda el punto fijo nuevamente. Pero podemos seguir nosotros moviendo, creando, generando con esta herramienta puntos ancla. Y si se fijan, nos mueve todo el punto y vamos formando algunas figuras un poco más complejas. Para ver la siguiente herramienta, que es la herramienta de anchura o la herramienta de Dwight Tool, la podemos utilizar presionando Shift W. Vamos a hacer un trazo con el lápiz. Vamos a hacer una figura irregular. Tiene ya su trazo color negro. Vamos a acercarnos. Con esta herramienta de anchura, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a parar en algún punto que nosotros tenemos y si se fijan, se va haciendo más ancha una parte del trazo. Si nosotros presionamos Alt, únicamente se nos va a mover un solo lado y entonces nosotros podemos ir modificando el ancho. Sin Alt se hace ancho hacia ambas partes y con Alt presionado solamente se va moviendo una parte. Esta herramienta es muy útil sobre todo cuando vamos a dibujar rostros. Nos ayuda mucho, sobre todo para las siluetas. También aquí en la parte de arriba tenemos nuestro panel de control, en donde nos indica si queremos un relleno, el color del trazo, que en este caso lo tenemos negro. Se puede desplegar también el panel de trazo aquí para dar si necesitamos las esquinas curvas, si necesitamos las líneas punteadas, si las necesitamos que inicien como punta de flecha, terminen como punta de flecha. También tenemos aquí los perfiles que nosotros podemos utilizar para cada una de nuestras líneas. ¿Sí? Si nosotros creamos un trazo, vamos a crear un trazo con la pluma, con Shift para que sea totalmente recto. Lo ponemos igual de color negro. Nos vamos a la herramienta de anchura y vamos moviendo para hacer más ancha una parte. Con Alt para hacer más angosta otra parte. Si nosotros tenemos un trazo que nos gusta mucho, lo seleccionamos, nos vamos aquí a perfiles y le damos guardar. Le ponemos un nombre, por decir figura 1, y le damos OK. Y nuestro trazo queda guardado al final. Y nosotros podemos dar ese trazo, ese perfil, a cualquier forma que nosotros tengamos. Va adquiriendo ese trazo. Aquí tenemos también otro tipo de trazos que ya vamos a ver más adelante cómo los utilizamos. ¿Sí? La opacidad, que también nos despliega aquí una ventana de opacidad, herramienta de color, etcétera. Esos paneles y esas herramientas las veremos más adelante. Bueno, esta es la herramienta de anchura. Para explicar las otras herramientas, vamos a utilizar un rectángulo al cual le vamos a dar un stroke un poquito más ancho y vamos a darle un color de relleno a nuestro rectángulo. Ya que lo tenemos seleccionado, nos vamos a la herramienta de Warp Tool, que la podemos utilizar con Shift y R. Y esta herramienta lo que nos va a hacer es que nos va a ir modificando
el contorno de nuestra figura, ¿sí? Creando curvas y suavizando un poco los trazos. Tenemos otra herramienta que es la herramienta de Twiddle Tool, que esta nos va a generar aquí unas especies de espirales. Si nosotros damos un clic, nos va a ir deformando poco a poco. Pero si dejamos el clic, nos sigue funcionando hasta que dejamos de presionar el clic y nos va cambiando las formas. Aquí podemos desplegar nosotros una ventana también para poder determinar el alto, el ancho, la intensidad, el ángulo que nosotros queremos. Tenemos aquí si lo queremos muy pronunciado, nuestro espiral o no, ¿sí? Y le damos OK. Otra de nuestras herramientas es la de Pucker Tool. Esta herramienta también podemos dar 2 clics y nos salen las mismas características que nosotros podemos utilizar, que podemos ir moviendo aquí. ¿Qué es lo que nos hace esta herramienta? Vamos a hacer un poquito más grande nuestro rectángulo. Esta herramienta nos va a desinflar, por así decirlo, nuestro objeto. Si damos un clic, nos va desinflando hacia adentro, ¿sí? Lo contrario a la siguiente herramienta, que es la herramienta de engordar o bien la herramienta de Bloat Tool. Si damos un clic, nos infla nuestra forma. Igualmente, si dejamos presionado, nos va inflando más, o con un solo clic, dependiendo de lo que necesitemos utilizar. Aquí podemos modificar, si se fijaron, ya nos quedó nuestro círculo un poquito más pequeño y podemos modificar. Otra herramienta que nosotros tenemos, vamos a dejar nuestro rectángulo como lo teníamos. Otra de las herramientas es la de Scallop Tool, que esta herramienta lo que nos va a generar, vamos aquí a necesitar un poquito más grande la redondez de nuestro círculo. Lo que nos va a generar es líneas curvas que nos van a permitir ir deformando el trazo de nuestra forma o de nuestra figura. Tenemos también, por ejemplo, la herramienta de cristalizar. La herramienta de cristalizar o Crystallize Tool nos va creando picos hacia afuera. Igual dando clic nos va generando picos hacia afuera o hacia adentro según como nosotros vamos utilizando. Si damos en la parte de adentro se nos generan hacia afuera, si damos en la parte de afuera se nos generan hacia adentro. Cada una de estas herramientas cabe mencionar que podemos dar 2 clics y nos siguen saliendo aquí las mismas especificaciones que nosotros podemos ir cambiando de acuerdo a cómo necesitemos nuestro trabajo. Otra de las herramientas que tenemos aquí es la herramienta de Winkle Tool o de arrugar. Y esta nos va arrugando todo el contorno o el trazo de nuestro objeto. Otra herramienta de reforma es la herramienta, vamos a seleccionar nuestro rectángulo, es la herramienta de transformación libre. Esta herramienta de transformación libre la podemos utilizar presionando la tecla E. Esta herramienta nos va a permitir rotar nuestros objetos también sobre un punto fijo, o bien nos permite escalarlo. Hay que recordar que escalar sin Shift lo hace de manera arbitraria y con Shift lo hacemos proporcionalmente. Eso es lo que nos permite hacer esta herramienta de transformación libre. Para explicar la siguiente herramienta, que es la herramienta de creador de formas o Shape Builder Tool, vamos a necesitar nuevamente un rectángulo
pero le vamos a quitar el trazo. Vamos a dejarlo de color verde. Nos vamos a la herramienta de pluma o Pen Tool y vamos a generar una punta de flecha. Podemos modificarla con la selección directa, como nosotros querramos, y vamos a cambiarle el color. Aquí en panel de color, si no lo tenemos visible, nos vamos a Window y buscamos color. En este caso aquí lo tenemos. Vamos a darle color amarillo. Ya tenemos nuestras dos formas. Ahora bien, vamos a poner nuestra punta de flecha sobre nuestro rectángulo. Nos vamos al creador de formas o Shape Builder Tool, que también la podemos obtener presionando la tecla Shift con M. Si se fijan, en nuestro puntero tenemos un circulito con una diagonal que nos indica que no tenemos nada seleccionado. Entonces necesitamos seleccionar nuestras dos formas. Nos vamos nuevamente a la herramienta de creador de formas y si se fijan, ya nuestro puntero tiene un signo de más. Ese signo de más lo que nos va a indicar es que vamos a empezar a sumar formas a la forma. Si nos paramos encima de cualquiera de estas partes, se va haciendo un sombreado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Damos clic aquí en este verde y arrastramos hacia la parte central del amarillo. Y si se fijan, nos generó una sola forma. Damos clic afuera y nos fusionó las dos formas que sumamos. Las demás nos quedaron libres. Entonces, nuevamente nos vamos al creador de formas. Hay que elegir, acuérdense, seleccionar todas nuestras formas. Nos vamos a la herramienta creador de formas y nuevamente vamos a fusionar esta con esta parte. Y si se fijan, va adquiriendo el color de una de las formas que nosotros teníamos. Ahora ya tenemos un rectángulo que se nos generó y nos quedaron las puntas. Seleccionamos nuevamente, nos vamos al creador de formas y vamos sumando también estas partes. Y de dos formas simples que teníamos, generamos una forma un poco más compleja y se nos generó una sola forma, ya no son dos. Y se quedó con el color de una de las dos formas. Ahora bien, vamos a regresar al principio, volvemos a poner nuestra forma, nuestra punta de flecha sobre el rectángulo. Vamos al creador de formas y vamos a presionar la tecla Alt. Y si se fijan, junto al cursor, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un signo de menos. Ese signo de menos lo que nos está indicando es que ahora en vez de sumar, vamos a restar. Y de igual manera, tenemos que tener, recuerden, seleccionadas las dos figuras. Nos vamos al creador de formas y con Alt, ¿qué fue lo que hizo? Que fusionó esas dos figuras y las restó, las quitó. Por ejemplo, si queremos quitar esta, tiene que ser con Alt, presionando Alt para poder restar las formas. Y así vamos creando también formas un poco más complejas. Aquí nos quedaron tres partes. Otra manera de hacer esto más rápido, por ejemplo, en vez de estar sumando parte por parte, seleccionamos las dos formas, nos vamos al creador de formas y simplemente pasamos y eso es de manera más rápida. Esto mismo lo podemos hacer también con las letras, por ejemplo, cuando nosotros tecleamos unas letras, las podemos convertir en curvas, les dejamos su espaciado que sea menos entre las letras y después vamos sumando las unas a otras y ya no se van a manejar de manera individual, sino van a formar, toda la palabra va a formar un solo bloque. Esta es la herramienta de creador de formas. Tenemos también la última herramienta de reforma, que es la herramienta de fusión o de Blend Tool, que la podemos utilizar usando la tecla W. Para esta explicación vamos a utilizar una elipse, que para hacerla un círculo perfecto, acuérdense que utilizamos Shift, arrastramos,
Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un color azul un poquito más fuerte, así. Vamos a duplicarlo, lo seleccionamos y lo arrastramos con Alt para duplicar. Lo vamos a escalar con Shift para hacerlo un poco más pequeño sin deformarlo. Le ponemos color blanco. Hay que fijarnos que no tenga nada en el contorno o en el trazo. Y lo vamos a posicionar aquí en alguna parte donde ustedes quieran que se genere una especie de brillo. Seleccionamos las dos figuras, nos vamos a la herramienta de Blend Tool y damos un clic en el azul y un clic en el blanco. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se nos creó una fusión de los dos colores. Si nosotros utilizamos nuestra herramienta de selección directa, podemos elegir nuevamente nuestro círculo pequeño y entonces podemos ir modificando. Si se fijan, vamos subiendo y también nuestro brillo o nuestra luz se va a ir modificando según nosotros vayamos requiriendo, o bien podemos moverla hacia otra parte donde mejor nos convenga para realizar nuestro trabajo. Esta herramienta la vamos a explicar un poco más amplio más adelante. Podemos hacer fusión de figuras geométricas, podemos hacer fusión de líneas, fusión de color, etcétera. Bueno, estas son las herramientas de reforma. Espero que te haya ayudado la explicación para que ya puedas comenzar a crear tus propios vectores y a generar tus propias ilustraciones.